Bueno, hoy hemos asistido al último debate de política general de esta legislatura y tras escuchar atentamente el discurso matinal del Lehendakari podemos dar por hecho que ha dado inicio el pistoletazo de salida de cara a las próximas elecciones autonómicas. Un discurso que ha destilado grandes tintes electoralistas y mucha autocomplacencia. La autocrítica, señor Urkullu, como siempre, ha quedado relegada en el cajón del olvido. En este debate toca hacer balance sobre la gestión realizada por su Gobierno en estos 3 años de legislatura. Un balance plagado de sombras y sin apenas luz, en el que usted ha utilizado el COVID y la guerra de Ucrania como comodines para esconder su nefasta gestión al frente de este Gobierno. Nos hubiera gustado ver en usted un punto mayor de autoexigencia, pero de nuevo ha perdido la ocasión. Hablemos de la gestión económica de su Gobierno a lo largo de esta legislatura. Desde julio del 2020 hasta el momento presente, los precios han crecido un 17,2%, pero si ponemos el foco en los productos alimenticios, el incremento se ha disparado hasta un 28%. En consecuencia, los vascos nos hemos visto obligados a reducir nuestros hábitos de consumo, como lo demuestra la caída en un 2% de la recaudación del IVA, que en el caso concreto de Vizcaya se ha disparado hasta el 4,5%. Por tanto, señor Urkullu, las familias, gracias a su gestión y a su apoyo a las políticas populistas y despilfarradoras del señor Sánchez, estamos sufriendo un acelerado proceso de empobrecimiento que nos ha obligado a apretarnos el cinturón de forma notable, mientras que este Gobierno cada vez recauda más de los empobrecidos ciudadanos y lo despilfarra sin miramientos. Su Gobierno, lejos de servir al bien común y contribuir a mejorar los servicios sociales, lo que hace es detraer los recursos públicos para mantener una red clientelar al servicio de su propio partido. El Gobierno cada vez más rico, los ciudadanos cada vez más pobres. Por cierto, señor Urkullu, ¿sabe cuántos negocios y pequeñas pymes han cerrado durante esta legislatura en el País Vasco? Un 18% de los negocios han bajado la persiana. Y esto no es solo un porcentaje. Para Vox es muy serio porque son miles de familias pasando penurias y viviendo situaciones verdaderamente dramáticas. Negocios que, además de las restricciones obligadas de la pandemia, han sufrido el alza de los impuestos, aumento de las gestiones burocráticas, encarecimiento de las materias primas y, por si fuera poco, la implantación del ticket buy. Hablemos de la gestión sanitaria de su Gobierno en esta legislatura. El número de vascos en listas de espera para ser operados se encuentra en máximos históricos. Es una constante el cierre total o parcial de consultorios, el cierre masivo de camas hospitalarias e incluso centros infacultativos de atención primaria. Esa es la carta de presentación veraniega de Osakidetza, como si la ciudadanía vasca en verano no sufriese ningún problema de salud. Su Gobierno ha recurrido a la elaboración de una guía destinada al personal de enfermería como herramienta de ayuda a la hora de valorar y derivar pacientes a otros centros hospitalarios. Este es el surrealismo vasco, señor Urkullu. Enfermeras haciendo el papel de médicos y asumiendo responsabilidades que no les corresponden. Una de las consecuencias de este sinsentido lo hemos visto en Gorliz, donde un niño de 3 años pudo haber sufrido graves problemas cerebrales debido a la falta de personal médico en su centro de salud tras haber sufrido una hipoglucemia. O ese joven que se desangraba en Basurto y tuvo que ser trasladado al hospital por agentes de la Policía Municipal que ejercieron de sanitarios porque las ambulancias después de casi 1 hora no habían llegado. Señor Urkullu, su Gobierno está jugando con la salud de las personas. Vamos a hacer una lectura de datos numéricos. Osakidetza en el año 2000 disponía de 24.000 personas a su servicio. Actualmente dispone de alrededor de 39.000 profesionales. Esto implica un crecimiento de personal sanitario de un 62%, pero por el contrario no ha ido en paralelo a una mejora en la calidad del servicio, sino todo lo contrario. Si disponemos de más personal contratado, realizamos un enorme gasto sanitario, pero la calidad del servicio se ha deteriorado notablemente, ¿qué lectura podemos sacar de esta ecuación? Pues es muy sencillo, señor Urkullu. La pésima gestión que el Gobierno del PNV hace de nuestros recursos económicos. Si a todo esto, además, añadimos que el personal sanitario se contrata en función de su conocimiento del euskera y no de su cualificación académica y profesional, pues así nos va.
Hablemos de la gestión de seguridad ciudadana de su Gobierno en esta legislatura. La inseguridad en nuestras calles se ha convertido en una de las principales preocupaciones para nuestros ciudadanos. Lejos de mejorar las cifras, han empeorado en este primer semestre del año. En su conjunto, el total de infracciones penales ha crecido un 6,63%, a lo que debemos sumar también el crecimiento del 20% al cierre del año 2022 con respecto al ejercicio anterior. Cifras muy alarmantes en la comisión de delitos de especial gravedad, como homicidios o agresiones sexuales, que han experimentado un incremento del 66 y el 236% respectivamente. Los robos con violencia han aumentado en Vizcaya un 90% y en casi la mitad de las detenciones los delincuentes son reincidentes. Eso sin hablar de la ley del solo sí es sí, que el PNV apoyó y que está dejando en la calle a miles de violadores y agresores para mayor desprotección de las mujeres. Su Gobierno es responsable de la puesta en libertad de delincuentes sexuales y de su rebaja de las penas, así como del daño que sufran las mujeres por ello. Alarmantes son también las denuncias que realizan los propios agentes de la Ertzaintza, que alzan su voz ante la falta de medios para hacer frente al aumento delincuencial. Los mandos de las unidades de investigación denuncian la falta de medios y de personal en las comisarías, incluso para recoger denuncias. La policía científica acumula nada más y nada menos que 35.000 muestras sin analizar y actualmente se encuentran completando informes correspondientes a los ejercicios 2018 y 2019. La situación es tan preocupante que la falta de vehículos por avería durante este verano, por ejemplo, en Guernica, ha conllevado a que los agentes tengan que patrullar a pie. Esto no ocurre con los coches oficiales del Gobierno, ¿verdad? Señor Urkullu, una vez más, y a pesar de disponer de un cuerpo policial formado por grandes profesionales, su pésima gestión nos está convirtiendo en un territorio muy fértil y propicio para la comisión de delitos. No son los agentes los que merecen, como usted indicó, un reproche social, sino que son ustedes, el PNV, los que hacen méritos para recibir el reproche electoral que la sociedad vasca ya ha comenzado a brindarles. Hablemos de la gestión del sistema educativo de su Gobierno en esta legislatura. Aquí tenemos que hablar de un curso marcado por la presentación del proyecto de ley de educación, un proyecto acompasado y en franca armonía con su ideario político e ideológico. Una futura ley que supone un claro ataque a la libertad educativa mediante la publificación del sistema educativo vasco gracias a la eliminación de facto de la enseñanza concertada. Un texto legislativo que pretende extender los tentáculos ideológicos a la totalidad de los centros educativos vascos. Un proyecto al servicio del Gobierno vasco y de los partidos independentistas utilizado como laboratorio para la clonación ideológica. Este proyecto, a través de sus políticas lingüísticas, impone el aprendizaje y uso extensivo del euskera, margina y arrincona el español mediante la eliminación de los modelos lingüísticos hasta ahora existentes, lo que supone la derogación del derecho que asiste a los padres a elegir su lengua materna como idioma vehicular en la educación de sus hijos. Políticas lingüísticas cuyo único fin es que el euskera sea un vehículo de exclusión y a la par de transmisión ideológica. Utilizan el euskera, que es patrimonio cultural, no lo olvide, de todos los vascos con fines políticos y partidistas. Un proyecto de ley que atisba además visos de manifiesta inconstitucionalidad, ya que quiebra el equilibrio lingüístico que debe imperar en un territorio con dos idiomas oficiales y donde el antagonismo entre el euskera y el castellano que ustedes pretenden imponer no puede tener cabida. Ahora, además, las familias están inmersas, como usted sabe, en la vuelta al cole, que genera un gasto medio de 2.047 euros al año por alumno. Un gasto prácticamente inasumible para muchas familias y que no repercute, además, en la calidad de la enseñanza, sino en la ideologización del alumnado. Hablemos ahora de la gestión de la limpieza ética de nuestras provincias por su Gobierno en esta legislatura. Un verano más hemos asistido a un panorama festivo cargado de escenografía etarra. Y un verano más hemos sido testigos de cómo su Gobierno, señor Urkullu, actúa como estatua de sal ante estos hechos. Sirva como ejemplo de todo esto la pancarta ignominiosa de las fiestas de Bilbao, simulando un tiro en la nuca al presidente de mi partido, a Santiago Abascal, algo que inevitablemente nos traslada a lo que ya hemos sufrido anteriormente los vascos. O ese otro cartel en las fiestas también de Bilbao que rezaba: todas somos prostitutas, con la imagen de dos mujeres guardias civiles. Por cierto, ante esto no he visto a las feministas alzar la voz y denunciarlo, tampoco a su Gobierno, señor Urkullu, o ese remero de Urdaibai que dedicó su triunfo a los presos de ETA para vergüenza de la mayoría de la sociedad vasca.
Su gobierno y su partido han contribuido a normalizar las afrentas que este tipo de acciones suponen para cualquier sociedad comprometida con el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos. Gracias a ello, señor Urkullu, como usted sabe, tenemos a los herederos de ETA hoy en las instituciones vascas. A esos no les hace usted cordón antidemocrático. Hablemos también de la gestión de prisiones de su gobierno en esta legislatura. Por lo que vemos, algunos tienen mucha prisa en pasar página de unos hechos que nos avergüenzan como sociedad. Su gobierno mantiene una actitud muy proactiva para la concesión de terceros grados penitenciarios a etarras, que además en un buen número de casos ha sido revocado por la Audiencia Nacional. Desde el año 2021 hasta julio del presente ejercicio, 18 de las 42 progresiones concedidas por el Gobierno vasco han sido revocadas por los tribunales. Vemos que su gobierno ya está aplicando de facto su propia ley de amnistía a los presos de ETA. Es evidente que todo forma parte de su estrategia de blanqueamiento del terrorismo etarra. Lo hacen en las aulas, eludiendo informar a nuestros alumnos de la historia negra que ETA ha tejido a golpe de bombas y tiros en nuestra sociedad. Lo hacen en la instrucción de nuestros agentes en formación de la Ertzaintza. Parece ser que deliberadamente han omitido cualquier referencia a ETA en la formación de las últimas 7 promociones de Arkaute. Y lo hacen excarcelando a asesinos etarras que ni se han arrepentido de las muertes que han ocasionado ni han colaborado con la justicia en el esclarecimiento de los más de 300 crímenes aún sin resolver. Señor Urkullu, estos son muchos de los problemas que tiene nuestra sociedad vasca y que usted o los ha eludido o ha pasado de puntillas sobre ellos. Pero lo que más sorprende a Vox es su discurso en el que el problema máximo de los ciudadanos vascos, según usted, es la falta de autogobierno. Es curioso porque la acumulación de competencias que ustedes han conseguido hasta la fecha, aprovechándose de la debilidad del Gobierno de España, las han utilizado única y exclusivamente en beneficio del propio PNV y su aparato clientelar, y no en beneficio de los vascos. Pero lo que más nos ha sorprendido es su nueva faceta de ponente constitucional. De la noche a la mañana se ha convertido en un jurista de reconocido prestigio que nos ha indicado el procedimiento necesario para reinterpretar y acomodar la Constitución a sus ensoñaciones territoriales. Sin duda, a diferencia de Puigdemont, usted utiliza una retórica más amable y dotada de mayores dosis de sutileza, pero para al final decir lo mismo, que quiere la independencia. Ustedes no persiguen sacar al País Vasco de España de forma disruptiva como pretende la izquierda abertzale, sino que de forma muy sutil y sibilina pretenden extraer progresivamente a España del País Vasco. Podemos decir que han hecho propio el viejo lema etarra al de Hemendik para vaciar nuestro territorio de cualquier atisbo de su histórica españolidad. Para ello nos propone la celebración de una convención constitucional como si la ruptura de la unidad nacional pudiera ser tratada a modo de congreso o de simposio político. Para Vox esto que usted pretende es un fraude constitucional y una estafa masiva al conjunto de los españoles. Mediante una reunión de amigos pretenden derogar de facto el artículo primero, el artículo segundo y el 168 de nuestra Carta Magna, usurpando de esta forma la soberanía nacional que reside en todos los ciudadanos que conformamos España. El panorama, como vemos, empieza a ser desalentador, señor Urkullu, y no somos catastrofistas ni pesimistas, somos optimistas pero bien informados. Familias vascas empobrecidas que a duras penas llegan a fin de mes y que se han visto obligadas a reducir la cesta de la compra y a cerrar las persianas de sus pequeños negocios. Familias vascas vulnerables y desprotegidas ante una sanidad que cierra por vacaciones y que juega con nuestra salud. Familias vascas temerosas de salir a la calle y que sus hijos o mayores sean asaltados por un carterista o agredidas por un depredador sexual liberado gracias a su ley del solo sí es sí. Familias vascas desprotegidas ante un modelo educativo que prioriza el adoctrinamiento frente a la calidad de la enseñanza. Familias vascas olvidadas a las que se les priva del derecho fundamental de utilizar su lengua materna y a las que se les impone el requisito lingüístico del euskera para poder optar a un empleo público. Familias vascas maniatadas cuyos hijos en edad de emanciparse no pueden hacerlo por la carestía del acceso a la vivienda y por falta de empleos dignos y tienen que continuar conviviendo con sus padres o marcharse a otras comunidades por falta de oportunidades en nuestra tierra. Familias vascas, señor Urkullu, desesperadas por no poder acceder a un pago de una residencia para sus mayores. Estas, señor Urkullu, son las preocupaciones de la ciudadanía vasca, que curiosamente nada tienen que ver con las preocupaciones de su gobierno. Para ustedes, las preocupaciones son la independencia de Euskadi, el cordón importantísimo antidemocrático a Vox, reinventar la historia vasca blanqueando a ETA
Esas son sus preocupaciones, señor Urkullu. Y, por supuesto, que no se nos olvide, la imposición del euskera cueste lo que cueste. Como ve, sus preocupaciones están en las antípodas de la problemática vasca. Señor Urkullu, el mantra sobre la capacidad de gestión del PNV comienza a tener signos inequívocos de agotamiento. Acumulan una progresiva deshidratación política que anticipa un fuerte desfallecimiento electoral, como ya hemos visto además en las últimas elecciones, y el discurso autocomplaciente que hoy nos ha regalado difícilmente va a revertir esta tendencia a la baja de su partido. Desde Vox le recomendamos encarecidamente que utilice la política como instrumento para mejorar la vida de los ciudadanos y no para mejorar la vida de los políticos con determinado carné. Señor Urkullu, tras su piel de cordero se esconde un proyecto radical que persigue fracturar, fragmentar y balcanizar España. Y desde Vox no daremos un paso atrás a la hora de defender la españolidad de los vascos, la unidad y la soberanía nacional, como no puede ser de otra manera.